106.5. Bien, señores, continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana a las 7:38. Marlena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. En momentos como estos uno recuerda a personas que han estado presas y uno ha entrevistado y cómo van marcando en la cárcel con una cruz cada día que pasa, sin saber en muchas ocasiones en qué momento van a recuperar la libertad, pero por lo menos dicen un día menos de esta prisión en el caso de ellos. Y nosotros debemos verlo de otra manera. Es cierto que es un día menos de la cuarentena que tenemos. Nos queda menos tiempo que el primer día, es cierto. Pero también se puede ver de otra manera. Algunos de nosotros tienen el privilegio de quedarse en casa cuando hay muchos que tienen que arriesgar la vida. Y no tengo que ampliar sobre esto porque todos lo sabemos, y no solamente médicos, enfermeras, sino el personal, desde el personal que recoge la basura, que está con la seguridad, que distribuye alimentos, todos esos. Eso por un lado. Y por otro lado, uno puede decir un día más para sacar lo mejor de mí misma. Nosotros no escogimos la crisis, pero hay que aceptarla porque es una realidad y está ahí. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer por mí misma, por mi familia, por mi pueblo y por el mundo? Y creo que uno puede encontrar respuestas si bucea en su interior. Y así pasamos este periodo lo mejor posible. En el día de ayer, Melton me decía, y se dirigió a mí, me decía, uno de los puntos positivos de esta crisis es que no ha habido feminicidios. Yo dije, bueno, porque yo no tenía datos en ese momento. Entonces, sí es cierto, no se ha materializado ningún feminicidio, pero eso no quiere decir que la violencia haya bajado. En el día de ayer no quise responder porque quise mejor indagar en las fuentes. Fui a una fuente internacional y a una fuente local. Y la respuesta es que la violencia en crisis aumenta, aunque como él dijo, y tenía razón, aquí en el país, en estas 2 primeras semanas de cuarentenas, no se ha materializado ningún feminicidio. A nivel internacional, ¿qué dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, muy amigo del canciller dominicano, que a la vez es muy amigo de Melton? ¿Qué dijo él? Él describió el tema de la violencia como un espantoso aumento global de la violencia doméstica. Y voy a leer un párrafo que escribió para no interpretar. Dice el secretario general de Naciones Unidas, para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor allí donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. De modo que hoy hago una nueva llamada a la paz en casa y en las casas de todo el mundo. Insto a todos los gobiernos a hacer de la prevención y reparación de la violencia contra las mujeres una pieza clave de sus planes de respuesta nacional para el COVID-19. ¿Cuál es el argumento de los organismos internacionales? Que cuando hay crisis, usted y yo, encerrados, en casa, compartiendo, de seguro que peleamos con la pareja, con los hijos, con las personas con las que nos ha tocado vivir esta cuarentena. Imagínense en una familia con historia de violencia, eso se incrementa. Están los elementos económicos, no hay dinero o poco dinero, el problema también de poder buscar ayuda, o sea, todo se incrementa en estos días. ¿Cuál es la buena noticia? Que eso que está pidiendo el secretario general de Naciones Unidas, de que los gobiernos den respuesta, la República Dominicana lo ha hecho. Ha mantenido la línea vida 24 horas asistiendo a las víctimas de la violencia, pero además ha mantenido 26 unidades contra la violencia, unidades de la Fiscalía, como esa que funciona aquí en Santo Domingo, como uno le llama popularmente, la unidad de las Rómulo. En 26 provincias tenemos estas unidades y eso es conmovedor. Ver las fotografías de cómo ese grupo de fiscales está trabajando, guardando todo el protocolo, con sus guantes, sus mascarillas, guardando las distancias, pero recibiendo cuando es necesario de manera presencial a las víctimas que no les queda otro remedio que ir a poner sus denuncias de manera presencial.
Y en cuanto a las medidas de coerción, todo esto se hace a nivel digital. Entonces, decía, recurría a dos fuentes, a nivel internacional, Naciones Unidas, una fuente autorizada, y a nivel local, la magistrada Ana Andrea Villacamacho, que es la titular de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. Entonces, ¿qué ella afirma? En contexto de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Aumentan las tensiones en el hogar, aumenta el aislamiento de las mujeres, que es un mecanismo que se utiliza para mantener el abuso contra las mujeres. Las mujeres se enfrentan obstáculos adicionales para buscar ayuda y para salir y salir de esa situación de violencia. Entonces, ¿cómo describe la situación Ana Andrea? Ella dice una tensa calma. Dice, no se ha materializado ningún feminicidio, pero no es porque no haya habido intento. Se ha podido impedir que se materialice. Dice también, han disminuido las denuncias en más de un 50%, porque ahora la prioridad es sobrevivir al COVID-19. Y hemos sido efectivos en el mantenimiento de la línea vida 24 horas y en el mantenimiento de estas unidades en 26 provincias. Por eso ella dice, el que no se haya materializado un feminicidio en estas 2 semanas, ¿significa que la violencia ha bajado? Dice, no. Las mujeres están sobreviviendo o mal viviendo. Y ella insiste en que los organismos internacionales coinciden en que cuando hay crisis aumenta por los niveles de hacinamiento, por los niveles de pobreza, aumentan estos niveles de violencia. Dice que ¿qué es lo que hay ahora? Una tensa calma. Entonces, vamos a reiterar el número de la línea vida que está trabajando 24 horas y según nos explicó la magistrada Ana Andrea Villacamacho, tiene la ventaja de que con una sola llamada usted puede iniciar un proceso penal, inclusive un tercero puede denunciar. Esta línea vida es 809-212-02. Y la magistrada insiste en transmitir este mensaje de que no estás sola. Cualquier persona, cualquier mujer, cualquier joven que se sienta amenazada, cuenta 24 horas con la línea vida 809-212-02. La violencia no ha cesado, dice la magistrada Ana Andrea. La crisis formal no ha llegado. Por otro lado, en el día de ayer tratamos el tema de la preocupación que había entre transportistas y algunas pequeñas empresas que tenían que mantener un flujo permanente de productos de primera necesidad, productos de consumo masivo y tienen limitaciones por el toque de queda. Gracias al Ministerio de Interior y Policía, que nos explicó de inmediato que con esto no hay problema, que muchas empresas han utilizado un formulario que se llena de manera digital para solicitar permiso para que su personal pueda transitar aún en horario de toque de queda. Dice que la mayoría de las asociaciones empresariales han utilizado esta facilidad y han ayudado a sus afiliados. Nos dicen, por ejemplo, que la Asociación de Industrias de la República Dominicana ha llenado el trámite para cerca de más de 300 empresas afiliadas. Este formulario se llena, pasa al Ministerio de Economía, del Ministerio de Economía se evalúa, si procede se envía al Ministerio de Interior y Policía para su aprobación y una vez es aprobado se comunica a todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad y con el tránsito, de modo tal de que cuando ese chofer, ese empleado está transitando dentro del horario de toque de queda, muestra ese formulario que tiene su documento también físico, con él no hay ningún problema. Así que agradecemos mucho al Ministerio de Interior y Policía por esta respuesta de inmediato. Ya finalmente, solo 2 datos. Por un lado, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que está en cuidados intensivos, informaron que los síntomas estaban empeorando, no ha tenido necesidad de un ventilador, pero sí ha sido tratado con oxígeno. Y ya para finalizar, le he solicitado a Lea, les comento a ustedes de equipo, para ver si en el transcurso de la mañana podemos hablar con Odil Villavizar. Odil preside la Fundación Manos Unidas por Autismo. Ella llenó todo el formulario, aplicó para el programa FASE, pero su solicitud fue declinada. Puede ser
que ella no califique, pero creo que es interesante que ella plantee su situación, porque esta situación que enfrenta Odile con la Fundación Manos Unidas por el Autismo, ella me cuenta que tuvo que suspender a sus empleados. Ella cumplió con todos los requisitos del Ministerio de Trabajo, pero no aplica para ese programa. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas fundaciones? ¿Puede surgir ayuda